buenas noches, ¿cómo están? A quien no me conoce, soy Judith Solís y vamos a comenzar una plática muy buena. Les voy a contar la historia para que veamos entre todas. Tuve que leer nuevamente el libro, lo leí hace muchos años y otra vez lo volví a leer. Y pues qué bueno, porque empecé a razonar todas las cosas que dijo en su historia. De verdad, ya veo que este tipo de historias le gusta mucho a la gente, no sé por qué. Quiero que sepan que este libro fue súper vendido, uno de los más vendidos en México, y tanto fue así que hubo niños de primaria y secundaria que leyeron por obligación el libro. A muchos los asustó, a otros no tanto, pero cuando estás en esa edad todo te asusta. Yo lo leí más grande, la verdad no soy muy miedosa, un poco les diré, no tanto, pero esta historia es de la Ciudad de México, la vendió como una historia real. La que quiere saber toda la historia no se vaya, porque al último les contaré todos los churros. México no lee, pero lee cosas que no son nada convenientes. Bueno, pues esto se llama Cañitas, la terrorífica historia que traumó a una generación y resultó ser falsa, como una moneda de 3 pesos. Resulta que esta casa, Cañitas, es una calle, se refiere a una calle que está en la Ciudad de México. Esta es saliendo del metro Popotla. Solo debes caminar hacia la izquierda hasta Ferrocarril de Cuernavaca, cruza la calle, continúa tu camino 2 cuadras. Esa es Cañitas. Avanza y pronto verás a tu derecha una pequeña iglesia cristiana. 2 construcciones después, del lado izquierdo, encontrarás la famosa casa de Carlos Trejo, Cañitas número 51. Y todo comenzó en el año de 1982. Así empieza el libro. Carlos es el que narra y dice que él vivía, escuchen bien, edades y no... Bueno, ningún personaje de esta historia tiene apellido, para empezar. Y dice que en el año 1982 él vivía con su esposa Sofía, que tenía 18 años, y sus hermanos Jorge y Luis, de 12 y 14 respectivamente. Llevaban una vida normal y tranquila, según él. Sin embargo, su hermana Norma, que tenía 19 años nada más, para ella no era una vida normal, que en realidad casi ella fue la que provocó todo este show. Y empecemos. La hermana se encontraba separada de su esposo a los 19 años, fíjense nada más, y ya tenía un noviecillo que se llamaba Emanuel, como el de la chica de humo. Carlos estaba trabajando en una tienda de telas en el departamento administrativo, dice, ¿ok? No era ningún cazafantasmas, no era lector de cartas, ni medium, ni nada por el estilo. Era un simple empleado. Y miren que saltó ahora la fama, televisión, cine, todo, teatro. El caso es que ahí conoció a su jefe, que su jefe inmediato se llama Fernando, ¿ok? En abril de ese año, Norma y su novio le pidieron asilo a Carlos en su casa y aceptaron, tanto su esposa y Carlos aceptaron que se fueran a vivir con ellos, porque su hermana quería vivir con su novio, y como se había separado de su marido y su marido se quedó con la casa, pues entonces Carlos, bien lindo hermano, a su hermana de 19 años le dice: sí, vente a vivir acá con tu novio, no importa, vente. Así está la historia. Y entonces los acepta. Ok. Después, su jefe inmediato, Fernando, les pide asilo también en su casa a Carlos. Como ven, o sea, se volvió una posada. Y Carlos le dice que sí. O sea, siendo su jefe, ¿eh? Bueno, el caso es que ya vivían ahí todas esas personitas que les dije. Carlos cuenta que su hermana está un poco dañada. Y ya van a ver en la historia. Porque según esto, su hermana decía que un exnovio que había tenido en la secundaria, pues porque estamos hablando de una chamaca de 19 años, que se llamaba Isidro, había muerto en un accidente. Y Carlos dice en el libro que su hermana estaba loca, porque en realidad Isidro era amigo
de Carlos y él lo seguía frecuentando, o sea que en ningún momento se murió. Pero su hermana, en su mitomanía, porque es eso, simplemente decía, no, es que se murió en un accidente, o en su drama, porque estaba un poco dañadita, pues dice que se murió en un accidente. Y de ahí deriva todo el show, de una mentira. Y la situación es que se empieza a obsesionar esta chamaca que quería contactarse con su exnovio Isidro de la secundaria. Y entonces su novio actual y el jefe de Carlos, que pues como ya era de la familia porque vivían juntos, se la llevaron a ver a una bruja en vez de llevarla a un psiquiatra. No, se la llevaron a una bruja que se llamaba Margarita y fueron ahí por el centro de la Ciudad de México. Y la bruja le leyó las cartas y Norma le preguntó por su ex, que si estaba muerto. Y la bruja le dijo que si seguía con esas ideas, se metería en problemas con las fuerzas ocultas que se encontraban inquietas. O sea, no sé a qué venían esas palabras de la bruja, ¿verdad? No sé, pero bueno. Yo creo que si tú vas a que te lea las cartas a preguntar que si está vivo o muerto una persona, pues nada más te van a decir, no, no está muerto, ya, se acabó el show. Pero esta bruja todavía les dijo, no te metas en eso porque se encuentran las fuerzas ocultas inquietas. Entonces, después, pero no quedó ahí el show. Resulta que les pide que se cuiden y que no salgan después de las 6 de la tarde, ya que a esa hora se desatan las fuerzas del mal. Así. Entonces, pues desde ahí ya estaban sentenciados a que no salieran después de las 6 de la tarde. Yo no sé quién va por el pan, ¿verdad? Pero bueno, resulta que así está la historia. Después, hay una serie de incongruencias que ustedes van a ver, que ya estamos viendo. Resulta que Norma, a los 19 años y con su primer matrimonio, ya tenía una hija de 3 meses. 3 meses que estaba con el esposo, esa niñita. ¿Pueden creer eso? Bueno, pues resulta que entre su locura, que la había dejado con el esposo, se acordó de que tenía hija y fue y se lo quitó al ex esposo. Bueno, que todavía era su esposo, porque no estaba divorciada. Y el caso es que fue por ella. ¿Para qué? No lo sé, pero así dijo Carlos en su libro. Después sigue la situación de Norma con su inestabilidad emocional y se pone a discutir con Carlos por el comportamiento de su padre cuando eran chicos. Y según Carlos se da cuenta que Norma está tratando con su padre cuando se supone que ya no lo trataban. Entonces Carlos le dice que bueno, que vayan a verlo y que en su cara discutan lo que tengan que discutir. Y entonces se les ocurre irse en la noche hacia Satélite, donde vivía el papá, y a las 11 de la noche llegaron a la casa del papá. Tocaron la puerta y nunca les abrió el papá. El caso es que de regreso de Satélite y pasando por las torres, otra vez Norma vuelve a ponerse rara y entonces les dice a todos, ella va manejando, y les dice a todos que su exnovio, nuevamente Isidro, se había matado por las torres, exactamente, en un accidente automovilístico. Entonces Carlos dice que ya le empezó a decir que ya terminara con esas mentiras. Entonces Norma se pone seria, Carlos piensa que hace un berrinche y pasan por un panteón. ¿No? Después de pasar el panteón, su hermanita Norma otra vez se pone seria, para el carro y le dice a Carlos que maneje porque ya no se siente bien. Y entonces Carlos dice, bueno, agarra el carro, empieza a manejar y llegan. Cuando llegan a la casa, a Carlos le sorprende que su esposa esté afuera del zaguán esperando a que llegara. Entonces le dice a su esposa, ¿qué pasa? Y Carlos le dice, no sé, pues Norma se puso rara. Y entonces Norma les dice, es que me puse rara porque cuando pasamos por el panteón, un cuervo estaba picoteando el parabrisas. Por eso me puse rara. Oh, vaya. Y ya, por eso dejó de manejar. El caso es que su esposa Sofía, su chamaca Sofía de 18 años, les dice que lo mejor era que echaran agua bendita, a todos echaran agua bendita, para que se quitaran si traían algo raro. ¿De dónde? Pues del carro, porque nunca se bajaron del carro, ¿verdad? Pero según ella, nada más por pasar enfrente de un panteón, pues se te pueden pegar cosas, ¿no? Porque ni siquiera se bajaron al panteón. Seguimos con este tipo de cosas raras. El
El caso es que otra vez se echaron agua bendita, que porque a ver si se les había pegado algo por pasar en el carro enfrente de un panteón. Bueno, seguimos con su historia tan interesante. Dice que después de echarse el agua bendita, el ambiente se empezó a cambiar. La casa cambió de temperatura, como ven. Entonces, ya cuando estaban en su casa, les digo que se empezó a poner muy fría. Y en una recámara, aparte de que su casa se volvió como les dije, pues que estaban ahí todos viviendo, en una recámara se encontraban Emanuel, Fernando, Norma, Jorge y Luis. Todos. Cuando llegaron Carlos y Sofía, Norma les cuenta nuevamente lo de el parabrisas, que un cuervo estaba sobre el parabrisas picoteando. Y obviamente dice que Carlos y los demás pues se pensaron a reír y a burlarse de ella como bueno. El caso es que Emanuel dice, vamos a echar agua bendita en la casa también. Y pone como que valientemente empieza a tirar el agua bendita y a hacer burla como en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así, lo estaba haciendo burlonamente. Entonces resulta que los gatos, al sentir que estaban echando agua bendita, se echaron a correr. Muy raro. Yo creo que si le tiro agua a mi gata, también igual correría. Va a decir, ¿qué te pasa? Pero bueno, el caso es que se echaron a correr. Pero la cosa no fue así, porque entonces Emanuel, haciendo sus bromitas, saliendo de la recámara y pasando a la sala, grita y se regresa corriendo a la recámara porque les dice, es que vio una viejita que estaba ahí con cabellos largos grises, con una mirada aterradora. ¿Cómo ven? El caso es que vio a esta viejita, ¿no? Pero también lo feo es que flotaba del piso. Flotaba. Bueno, ok. Entonces todos dijeron, es una broma. Está loco ¿no? Está bromeando. Pues si estaba bromeando con el agua, pues obviamente está bromeando con lo de la bruja. Ok, continuamos. Resulta que la casa empezó a tener esos cambios repentinos de toda película de miedo. Porque si pasó en las películas, también tenía que pasar en la casa de Carlos Trejo. Y una de esas cosas que pasaron tan clichés de películas, pues adivinen qué fue. Obviamente se prendía y se apagaba la tele, les prendían la luz, la licuadora se prendía sola, cosas de esas. Pero para ellos, pues creían que era normal, ¿no? ¿A ustedes creen que si les pasa eso sería algo normal? Bueno, luego porque se mueren, ¿verdad? Resulta que después de esto que les pasó, de que todo se prendía y toda la cosa de esa, pues seguían pensando, les digo que todo, pues algo pasaba igual, ¿no? ¿Quién sabe? Normal. Pero un día ya no tenían dinero, pues claro, todos viviendo en la misma casa, y entonces empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que a Emanuel dice, pues miren, yo conozco a alguien que presta dinero, que nos puede prestar, pero solo nos puede prestar, adivinen a qué horas le puede prestar solamente. Adivinen, pues después de las 6 de la tarde, nada más a esa hora les podía prestar. Pues entonces Fernando le dice, pero ¿cómo vas a salir? Si acuérdate que la bruja nos dijo que no podíamos salir después de las 6. Pero Emanuel dijo, está loca. Y se fue. Entonces después, más tarde, regresa Emanuel y regresa tocando desesperadamente la puerta. Cuando le abren la puerta, Emanuel parece que se peleó con un gato, porque dice que venía todo arañado. Y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y él les dijo, no sé, solamente sentí que alguien me atacaba, pero nunca lo vi. O sea, bueno, ahora resulta que cuando te ataca un demonio no sabes. Pero bueno, a lo mejor era invisible. Ok, nunca dijo si le prestaron o no le prestaron el dinero, ¿eh? ¿Quién sabe? Eso no lo aclaró. La cosa es que después, Norma, después de que se prendían y se apagaban las luces y todo este rollo, aún así Norma seguía con su locura en su cerebro de que su ex. Entonces dice que ella quería hablar con su ex muerto que no estaba muerto, andaba de parranda. Entonces resulta que quiere una sesión espiritista para hablar con él. Definitivamente, yo hubiera sacado a Norma de mi casa en 3 patadas. Pero bueno. Entonces resulta que Fernando nuevamente dice que su hermano tenía una ouija egipcia, fíjense, desde Egipto para el mundo. Y Norma le dijo, vamos por ella, vamos. Y fueron por la ouija.
Pero resulta que antes de ir ya no funcionaba el carro de Norma. Entonces le pidieron a una amiga que entra a escena, se llama Sol, y esa amiga en su carro los lleva a la casa del hermano de Fernando y se traen la ouija. Pero Sol, esa amiga que aparece en escena y les presta el carro para ir, Sol les dice, no, pero es que así no se juega la ouija. Hay que curarla con magia negra. Díganme, ¿en qué cabeza cabe? A ver, díganme. Pero al fin les digo que era una casa de locos. Y entonces, como se tenía que curar para poder jugar con ella, resulta que adivinen a quién buscaron. Obviamente a su bruja consentida, Margarita. Margarita, porque sabes que te quiero. Sí, volvieron a buscar a la mentada Margarita para que les hiciera los rezos, para que la curara la ouija. Se las da, ok, y se van a la casa de Carlos. Pero otra vez les volví a decir que no jugaran con la ouija después de las 6 de la tarde. Se los dijo. Pero como ellos nunca le hicieron caso, todos se pasaban por el arco del triunfo, entonces se pusieron a jugar después de las 6 de la tarde. No, espérenme. Aquí pasó algo. Empezaron a jugar antes de las 6 de la tarde, pero pasó algo chistoso. Pero entonces resulta que todo el show de la ouija pasó, pero Carlos llega a su casa. En el libro describe que Carlos llega a su casa del trabajo muy cansado, porque Carlos sí trabajaba, pero Fernando, su jefe, no, porque estaba en su casa jugando ouija y yendo por ella y toda la cosa. Así está la cosa, ¿no? Entonces resulta que cuando llega a su casa muy cansado, su esposa Sofía, de 18 años, le abre la puerta y le dice, es que estoy muy asustada, pasaron muchas cosas, es que, fíjate que empezaron a jugar a la ouija. Y entonces ella es la que le platica todo lo que sucedió. Se supone que empezaron a jugar a la ouija antes de las 6 de la tarde, pero resulta que la ouija, cuando trataban de moverla, la ouija les decía palabras y Sofía era la encargada de escribir lo que decía. Y entonces dice Sofía que al escribir, pues la ouija les decía puras groserías y les decía, fíjense bien lo que les decía la ouija, ahorita no voy a trabajar, trabajo después de las 6. Así como en el Seguro Social decía la ouija, ahorita no molestar, después de las 6 me activo. Así es de que así estuvo el show de esta historia. Y resulta que después de las 6, entonces sí empezó a decir. Y entonces la ouija, Norma le pregunta que quién era quien le estaba contestando. Y entonces la ouija le contesta, siempre estoy contigo y ahora me encuentro dentro de Emanuel. ¿No? Entonces Emanuel se empieza a retorcer. Y Sol, la que, ¿se acuerdan? La que los llevó por la ouija, Sol pega un grito y dice, está poseído. Y entonces les dice, traigan agua. No tenemos agua bendita porque ya no la acabamos la vez pasada, pero traigan agua del grifo, no importa. Y entonces agarran agua de la llave, Sol agarra y la bendice. O sea, entonces cada quien puede bendecir su agua, ¿no? Y entonces el demonio se la cree porque de un agua simple del garrafón, y entonces la bendice una simple mortal y el demonio se la cree, ¿no? Porque se la avientan a Emanuel. Emanuel se tira al piso, se retuerce, se le vuelven los ojos en blanco, empieza a decir groserías. ¡Me quema, me quema! ¿A poco no es para reírse? Usen su lógica. Ahora resulta que el demonio se retuerce con agua. Entonces es el demonio ¿de qué será? Del ecoloco, que no le gustaba el agua. Y entonces cuando le empieza a decir groserías, retorciéndose y diciendo que le quema, Sol le avienta el agua en la boca por grosero. Y entonces el demonio empieza a vomitar verde. Así como la del exorcista, así, ¿no? Bueno, gran historia, ¿no? Y luego después de que reacciona Emanuel con el agua bendita por Sol, dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me mojan? ¿No? O sea, ¿qué onda? Fíjense todo lo que está diciendo, tan incongruente. O sea, ahora resulta que el demonio se asusta por un agua de la llave. O sea, ¿qué onda con su vida? Pero bueno, entonces resulta que después de todo esto se lo platicó Sofía, acuérdense, ¿no? A Carlos. Entonces Carlos se indigna y dice, ¿cómo pueden estar jugando con la ouija en mi casa sabiendo que tú estás embarazada? Entonces eso ya ahí dice que su esposa de 18 años está embarazada. Entonces les dice que ¿dónde está
están esos hijos para reclamarles? Y Sofía les dice que ella les dijo que fueran a entregar esa cosa, esa tabla, que no la quería ver en su casa, y entonces se fueron. Por lo tanto, Carlos no se podía desquitar inmediatamente con esa gente hasta que regresara, ¿no? El caso es que regresaron y Carlos les dijo que cómo era posible que se pusieran a jugar esas tonterías y no sé qué. Y entonces, pues ya, todos, ay, perdóname, perdóname. Y ya, se acabó el show. Y resulta que cuando venían de regreso de dejar la tabla, les platica a ellos, a Carlos, que de repente la puerta del auto se abrió y salió volando Sol. ¡Pah! Ah, pero no le pasó nada. Unos cuantos rasguñitos. O sea, pues me imagino que venían a 10 por hora, ¿no? Por eso no le pasó nada a Sol. ¿O ustedes qué creen? O sea, bueno. Ay, porque el demonio es tan lindo con algunos, ¿no? Pero así está bien. El caso es que ya por eso Carlos dijo, bueno, ya, como que ya los regañó el diablo. ¿Para qué los regaño yo? A ver, no pasa nada. Se fueron a dormir. Y entonces, Carlos y su esposa dormían en la misma habitación que su hermana y su novio. Y en camas individuales. O sea, ¿quién cabe en una cama individual? Por favor. Pero bueno. Entonces dice que como a las 4 de la mañana, que ya saben que él dijo que a las 4, no dijo a las 3. Es que era horario de verano. Entonces fue a las 4 de la mañana cuando esto pasó. Sintió que algo se le subía a Carlos en la cama y empezó a oler algo fétido, ¿no? Entonces le dio miedo y despierta a su esposa, ¿no? De 18 años la despierta embarazada y le dice, es que me da miedo. Entonces resulta que su esposa le dice, cálmate, pues te emocionas por lo que te platiqué, pero no pasa nada, ¿no? Y ya. Y entonces dicen que de pronto voltean porque Emanuel estaba hablando de una forma muy rara. Entonces se pusieron muy nerviosos y se salieron a fumar los dos. Y cuando regresaron y trataron de dormir otra vez que se les sube el monstruo, ¿no? Y entonces Carlos dijo, me acordé de que dicen que si les mientan las madres a los demonios y a los monstruos se van. Y entonces empezó a mentarle la madre a todos los monstruos que estaban en su cama, ¿no? Porque pues así se van, ¿ok? Entonces ya saben, cuando se encuentren un monstruo, por favor, miéntenle su madre a los monstruos, ¿no? Yo creo que les ha de doler mucho porque se han de tener madre, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, pero esa es la lógica. El caso es que dice que en vez de que se calmara el monstruo, pues le dolió que le mentaran su madre, que le recordaran a su madrecita santa. Y entonces empezó a mover la cama y se las levantó. Ahora sí, dijo. Y entonces se bajaron corriendo de la cama y escuchan a Emanuel que empieza a hablar dormido como en otro idioma. Y entonces dice que estos se espantaron más y se fueron y mejor se fueron a dormir a un hotel. Ya de plano dijeron, no aguanto estos locos, y se fueron, ¿no? Pero al otro día, Fernando les dice que sí escuchó ruidos y todo lo que ustedes quieran, pero que se le había subido el muerto y no se podía mover. Así como lo oyen. Y entonces Emanuel vuelve a pedir disculpas porque dice que no sabe ni qué es lo que tiene. Pasaron unos días sin problemas, o sea que el demonio dijo, déjenme descansar. Todavía, acuérdense que trabajo después de las 6 y también me tengo que tomar mi fin de semana largo. Entonces no me molesten. Y resulta que Carlos tocaba la guitarra o toca la guitarra y conoció a un tal Evaristo. Ese Evaristo tenía un grupo en una iglesia cristiana. Entonces Evaristo le dijo, oye, tú tocas guitarra, ¿por qué no te vienes al grupo y nos echamos una cantadita? Entonces el Carlos le dijo, claro que me aviento un palomazo con ustedes, vamos. Y entonces fueron. Pero se apunta toda la familia, burrón, ¿no? O sea, no podía ir Carlos solito con su esposa, no todo el mundo quería ir. Y resulta que, bueno, Evaristo va por ellos en una combi para que cupieran todos los gorrones. Entonces Emanuel, el loquito, les dice, yo manejo. Y claro, Evaristo, que ni lo conoce, les dice, claro, ten las llaves, tú manejas si quieres, no hay problema. Y le da las llaves a un desconocido y entonces se van hacia la iglesia donde iba a ser el concierto de rock. Y entonces ahí van. Y entonces, casi al llegar a la iglesia, Emanuel se da cuenta y para el automóvil y se baja corriendo y dice, no puedo. Así como en la película del bebé de Rosemary, así. No puedo. Se baja corriendo como loco y obviamente Norma, la otra loca, se va corriendo atrás de él. Dice,
Bye, ¿qué pasa, mi amorcito? ¿Qué pasa? Y se va con él. Entonces ya se van a dar su concierto, su palomazo, todo sale muy chido. Y Isidro le dice, ¿qué le pasa? Tu cuñadito está bien loquito. Y entonces Carlos ya le dice, no, es que pasamos por cosas bien raras, y le empieza a platicar todo lo que pasó. Y entonces Evaristo le dice, pues vamos con el, ¿cómo le llaman a estos? Que no son que son cristianos, ¿cómo le llaman? No les dicen sacerdote, les dicen... Recuérdenme cómo les dicen. Bueno, a ese que... sacerdote, cura, lo que sea, pero en cristiano. El caso es que se lo lleva con él, junta a varias gente para que sean testigos de la historia. Carlos le cuenta todo el choro y resulta que este señor dice, ¿me permites ir a rezar a tu casa? Y Carlos le dice, claro que sí, adelante, vayan a mi casa y toda la cosa. Pastores, exactamente, gracias. Exacto. Entonces resulta que el pastor y su grupo van a la casa de Carlos y entonces empieza el pastor a rezar con todos juntos ya, agarrados de la mano, y empiezan a rezar según el Salmo 91, bla, bla, bla. Y entonces el pastor se va bendiciendo la casa, rezando, y entonces se sube las escaleras y llega a los cuartos, y en el cuarto escucha una voz ronca que le dice al sacerdote, a ver, ¿quién ve películas de terror? ¿Qué creen que le dijo al sacerdote el demonio? ¿Ustedes qué creen? A la mañana siguiente, antes de que llegara el sacerdote, en su desayunito, porque no crean que no comían por el demonio, no, tenían que desayunar bien. Entonces Emanuel se queda como menso, se queda como hipnotizado y dice, en el desayuno, dice, mirando extrañamente a todos, les dice, tontejos, nunca podrán parar lo que ustedes mismos desataron. Se empieza a reír y se sale corriendo de la casa como loca, en tacones. Así se sale corriendo, ¿no? Y entonces fue que después llega el pastor, o sea que ya se había salido el Emanuel en tacones corriendo, y entonces resulta que cuando llega el pastor, pues ¿qué pasó? El demonio estaba afuera, ¿no? Estaba afuera. Bueno, llega el pastor, hace lo que les digo, que no sé qué, le regala una Biblia a Carlos y le dice, siempre tenla aquí abierta en el Salmo 91, bla, 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 ¿no? Bueno, está bien. Y el pastor les explica que supuestamente por haber jugado con la ouija desataron fuerzas oscuras y por eso ahí está la consecuencia. Entonces, después de que empieza a rezar, la casa se pone fría, la casa tiembla, hay neblina en la casa y la Biblia empieza a sangrar, y les digo que cuando llega a la recámara el demonio le dice, ¡lárgate! Entonces la Biblia empieza a sangrar, la Biblia se descalabra y ya con eso, según el pastor, ya se fue el demonio, según él. ¿Ustedes creen? Pero bueno, después les dice que se cuiden mucho, que si tienen algún otro problemilla, márcame, no hay problema, aquí estoy. Y entonces se va el pastor muy a gusto a su iglesia, con todos los demás también. Y entonces, después, acuérdense que Emanuel se salió corriendo con tacones, y entonces al rato regresa en la noche, cuando ya todos estaban acostados, regresa de puntitas, se va a dormir, y en la madrugada empieza a reírse. Empieza a reírse y les dice, pobres pendejos, nunca podrán conmigo. Pues ¿cómo van a poder si se fue antes del exorcismo? O sea, ¿cómo? Díganme. Pues obvio. ¿Cómo va a sacar a un demonio si el demonio se había salido solito? A ver, díganme. No entendí. Después Norma lo sacude así como que ya harta y dice, ¡ay, ya, despiértate! Y entonces ya se despierta y ya, ¡ay! Así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces Sofía, ya harta de que no podía dormir, les dice a Emanuel y a Norma, ya, agarren sus chivitas y vámonos de aquí, órale, ya lárguense. Y les tuvo paciencia, porque ya los hubiera corrido desde el segundo día. Entonces resulta
que Fernando pues dice, por tu culpa nos van a correr. Y entonces casi golpea a Emanuel y le dice que ya parará de sus bromas. O sea, a ver, ¿qué más pruebas quieres? Si se supone que ya se te movió la casa, se te subió el muerto, se te aprendieron a apagar las luces, la licuadora, todo lo que ha pasado, has visto que el tarado ese regresa rasguñado. ¿Qué más quieres? ¿Y todavía crees que es una broma? Bueno, no sé hasta dónde uno puede aguantar bromas, pero bueno. Entonces resulta que él les dice, Fernando les dice, es que yo no sé de qué están hablando. Entonces revela algo que estaba oculto, Emanuel, y dice, es que de repente cuando salgo de la casa, despierto en el panteón desnudo. O sea... No entiendo. Dice que despertaba en el panteón desnudo y entonces ¿cómo se regresaba a su casa encuerado? O sea, es que tiene cosas que dan risa. O sea, ¿cómo mete historias que no le sigue el hilo, vaya, ¿no? Pero bueno, entonces dice, y entonces yo no sé qué pasa. Después estoy todo golpeado y no entiendo nada y se pone a llorar. ¡Ah! Y entonces todo el mundo dice, ya, pobrecito, ¿no? Y ya. Y por eso Sofía la conmueve y dice, ya, quédate en la casa, ya no chilles. Y ya, al siguiente día llega otra amiga llamada Ángeles, que estaba estrenando un auto, o sea, así de la nada. Entonces llega y Carlos y Sofía dicen, pues ya que llegó una, porque estos de todo querían sacarle partido a la gente, ¿no? Y decía, pues que nos lleve a la iglesia, ¿no? Para que vayamos a ver por ahí al padre, ¿no? Y así nos deshacemos tantito de esta gente que ya estamos hartos aquí viviendo en la familia burrón. Entonces le dicen, llévanos, ¿no? Y entonces, para estrenar tu coche. Y entonces esta amiga Ángeles les dice, sí, vamos, órale, los llevo. Y entonces ya cuando se iban a salir, adivinen quién llega. Llega Emanuel y les dice, oigan, carro nuevo, préstamelo, sí, ándale, préstamelo. ¿Y qué creen? Que se lo prestaron. Exacto. Que las pelotas dan, exacto. ¿Cómo ven? Y le prestan el carro al que se baja de los carros, avienta todo y así. Y le prestan el carro. Ahí van con el carro nuevamente y entonces de repente se le ponen los ojos en blanco y se le inflama el cuello. Y entonces empieza a acelerar como loco. Y entonces Carlos le pone el freno de mano y tratan y entonces estacionan el carro. Y entonces les dice, ya, a ver qué les dice. ¿Qué creen que les dice? No van a poder conmigo, ¿no? Y entonces su amiga Ángeles se los baja del carro y les dice, órale a la fregada, ya me voy, esta gente está bien pinche loca, y se va y no los vuelve a ver jamás. Pues quién no diría que están locos. Entonces al día siguiente Carlos busca a Evaristo, ¿se acuerdan? Al que lo invitó para que hiciera el palomazo, y pues obviamente en busca del pastor. Y entonces resulta que Evaristo les dice, ¿qué crees, mano? Ni te platiqué, vámonos a vernos en un café para que te cuente el chisme. Y entonces ahí va el Carlos al café y le dice, cuéntame, mano, ¿qué pasó? Y entonces Evaristo le dice, ¿que el pastor se murió? ¿Cómo? Dice Carlos, ¿cómo que se murió? Se murió, fíjate que se aventó. Si se parece a la película del exorcista, Carlos, no te preocupes, no. Se aventó de las escaleras de la torre y se murió, ¿cómo ves? Pero no, Carlos, no creas que se parece a la película del exorcista, para nada, es coincidencia. Es que todos los sacerdotes se avientan de las escaleras. Entonces, no te preocupes por eso. Y se murió. Y entonces le dice Evaristo, y es que la cosa que está en tu casa es algo muy rudo, así es de que cuidado. Yo que tú tendría cuidado. Entonces dicen, bueno, pues vamos a buscar a la pinche Margarilla, ¿no? Y ahí van por la Margarita, por la bruja Margarita. Y entonces la bruja les dijo, a ver, yo les había dicho que no jugaran después de las 6, no me hicieron caso, que no se salieran de su casa, no me hicieron caso, entonces se lo merecen, está pasando todo por su culpa. Y ya los mandó órale, a la Shi los mandó a todos. Entonces ahí van otra vez con la cola entre las patas. Entonces, en otra noche, la niña de Norma
Norma empezó a llorar. Miren, acuérdense que en la casa había tres menores de edad, unos adolescentes y la niña de 3 meses, que cuando andaban en sus relajos y se movía la casa y todo pasaba, los niños yo creo que se desaparecían de la historia, porque Norma iba y venía y su niña quién sabe dónde estaba, con quién estaba, sépalase. Pero bueno, la quisieron meter en la historia, no sé para qué. Para esta historia que dice que la niña estaba llorando, y entonces Norma quiso salir, porque ni siquiera la niña dormía en la recámara con Norma, sino que estaba, yo creo, por allá botada en la sala, y resulta que cuando quiso ir a ver a la niña, quiso salir hacia la sala y resulta que ve al ente maligno con capa de monje y garras, y ella corre a la recámara y da un salto y se queda entre las dos camas agachándose, y el monje entra por ella y la quiere agarrar de las greñas, y entonces entra Carlos Trejo y lo ve. ¡El monje! Y entonces resulta que de repente el monje voltea y ve la Biblia abierta en el Salmo 91 y se pone a leer el Salmo y dice: ¡Oh, Dios mío, ayúdame! Y ve por el otro lado, ve a la cruz que está en la pared y también grita: ¡Ah, me quema! Y entonces, pues ya saben, ¿no? O sea, así pasa con los demonios, ¿no? Y entonces se desvaneció de repente después de eso, en una niebla, así como si fuera David Copperfield. Así, ¡pum! Así pasó. Y bueno, el caso es que según Carlos, el monje medía como unos 60, más o menos. Igual tenía el cabello gris, largo, garras, bla, 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 ¿no? Pero dice que en esta ocasión todos los vecinos de la colonia escucharon el grito de Norma. Y entonces se supone que quisieron levantarse de su cama y que no pudieron porque el demonio paralizó a toda la colonia. A todos al mismo tiempo se les subió el muerto. Y ya después de que se fue, entonces se pudieron parar y entonces se asomaron todos a su puerta y dijeron: ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ya, pues ya el Carlos no podía ni explicarles lo que pasaba en su colonia. Y entonces así pasó. El caso es que, bueno, otro día más buscaron desesperadamente ayuda en una iglesia, en otra iglesia, hasta en una cantina, donde fuera. El caso es que nadie les hacía caso, nadie. Y entonces, ¿qué creen? Que de la nada tocan a la puerta y aparece un tío de Sofía, que se llamaba Sergio, y su esposa. Y resulta que llegan y dicen que cómo estaban, y Sofía le iba a contar. Cuando le iba a contar, el tío le dice: no me cuentes, nosotros somos espiritistas y tuvimos una pesadilla y sabemos que estás en problemas. Y ya, esa fue toda la participación que tuvieron los tíos. No explica si se fueron a la China o si se fueron a la Rusia, no dice nada más que llegaron a decir que soñaron con ella y que ya, tan tan. Y se desaparecieron igual que el monje. Adiós. Bueno, el caso es que después Sol, ¿se acuerdan de Sol, la que les prestó el coche? Pues resulta que ella estaba casada con un tal Javier, y ese Javier tenía una mamá que era bruja de Catemaco, de las mejores brujas de Catemaco que había en el mundo, nada más ella. Entonces resulta que pues estos tratan de contactar a su suegra de Sol para que pues les ayudara, ¿no? Y entonces ya estaban bien hartos y en lo que podían localizar a la bruja de Catemaco, entonces le dicen a Fernando, bueno, todos desesperados, ya se querían salir de la casa, y entonces Fernando le pide a su familia que les dé posada a toda la familia Burrón. Y yo me pregunto aquí, ¿y por qué Fernando está viviendo con Carlos cuando tiene una familia que le puede dar posada a él solito, verdad? Pero bueno, así son las historias incongruentes. El caso es que a la familia de Fernando acepta y dice: pues tráete a la familia Burrón. Entonces se supone que nada más iba a ir Carlos, sus hermanos y su esposa. Pero resulta que cuando estaban dispuestos a salir y ya estaba el taxi esperando, pues resulta que Emanuel y Norma se les pega y dicen: no me dejes, por favor, no me dejes. Y ahí tienen que se los llevan. Entonces resulta que ya cuando iban a salir, el taxista les dice: oigan, ¿qué tuvieron fiesta de disfraces? Y ellos le dicen: no, ¿por qué? Porque hay un monje en la puerta.
Y es que el monje salió diciéndoles, bueno, el que estaba con esa cosa de monje, les salió diciéndoles adiós, vuelvan pronto. Y ya. Entonces resulta que dice, bueno, sale, va, ya cuando están en el taxi, ya llegando casi a la casa de los familiares de Fernando, a Jorge, el hermanito, el adolescente, empieza a mostrar signos de que está poseído y les vuelve a decir, estúpidos, aquí estoy. Y entonces no entendí porque quién se quedó en la casa diciéndoles adiós, vuelvan pronto. O sea, no entendí. Pero pues bueno, el caso es que le pasa lo mismo al chamaco. Le echan agua bendita. Ya saben que Sol bendice las aguas. Entonces le echa agua bendita y ya después lo que va reaccionando, el taxista se asusta mucho. Llegan a la casa de las familiares de Fernando y cuando ven toda la familia Burrón que está bien loca, entonces le dicen a Fernando, ay, ¿sabes qué? Yo no quiero esta gente que está re loca. Entonces Fernando les dice, pues ahora ¿qué hacemos? Y bueno, sale otro personaje. Norma le habla a una amiga que es bruja. Ah, bueno, ellos estaban llenos de brujas. Entonces esa bruja le dice a Norma, pues vete a tu casa, a la de a la del marido que dejaste, porque esa casa yo mera la protegí, así es de que no puede entrar nada ahí, nada. Bueno, pues ahí tienes a la familia Burrón que van a la casa del todavía marido de Norma con el novio de Norma, se van a esa casa, se meten, los deja quedarse y obviamente el demonio se queda afuera y empieza a gritar, ¡ay, mis hijos! Y todos los vecinos también se enteran, todos se enteran. Pero pues no se podían quedar en esa casa, así de que nada más se quedaron una noche, solo una noche. Entonces resulta que ya encontraron a la madre de Javier, ¿se acuerdan? La suegra de Sol, la que bendice aguas. Entonces resulta que esa les dice, o sea, no les dice vénganse a Catemaco, no, desde teléfono les da el recado por su hijo y les dice lo que tienen que hacer. Y entonces les dice, fíjense cómo se puede acabar con un espíritu por si lo tienen en su casa, Fíjense lo que tienen que hacer. Compran un anafre con carbón, claro, cortan un pedazo de tela que les pertenezca a cada uno de los miembros de la familia Burrón y entonces hacen una muñequita con esos trapos, ¿ok? Compran alumbre, desvenan chiles porque solamente quiere las venas de los chiles y entonces se elabora el fetiche, lo bendicen, ya saben que Sol es experta en las bendiciones. Luego cuando prenden el anafre se pone el muñeco a quemar, fíjense nada más. Entonces se meten a la casa, pero es importante que la persona que entre con el anafre sea protegida por otra persona, quien irá leyendo el Salmo 91. Entonces ya saben, hagan eso y sacarán el espíritu de la casa. Y después, ya que terminaron, juntan todas las cenizas, hacen una maletita y lo tiran lo más lejos de su casa para que otra personita se lleve ese espíritu. O sea, díganme esto. El caso es que tú te vas a quitar el mal para dárselo a otra persona. Así fue el show. Y entonces, pues miren, para no hacer el cuento largo, la situación es que todos hicieron esa cosa. Obviamente el demonio no se quería salir, empezó a gritar, les empezó a jalar del suéter, de las greñas, de todos lados. No me dejen, no me suelten, no me saquen. Y pues así fue toda la historia de toda esa cosa que pasó con el anafre, que fue más poderoso que ningún sacerdote. Entonces sacaron al demonio, hicieron el cosito, lo dejaron en algún lugar y pam se fue. Eso fue todo. Quiero que sepan que así sacaron de la casa de Cañitas al demonio. Pero la historia no termina ahí, si creen que ahí terminó la historia. Entonces se supone que todo volvió a la normalidad. Fernando por fin se salió de la casa de Carlos y se fue a vivir a Guadalajara. Norma y Emanuel se separaron y Norma se fue a vivir a Guadalajara con su hermano Jorge. Y en la casa se queda Carlos, Sofía, Luis, que ese era el niño, ¿se acuerdan del niño? Porque ese niño se supone que era sordomudo. Y con el bebé nuevo, el Carlito Junior. Entonces
resulta que todo era muy feliz y contentos en el 82 hasta el 85, todo fue de maravilla. El libro se los estoy platicando para que vean que hay mucha incoherencia en su historia, mucho de lo que está diciendo, muchas cosas son de película, o sea, no sé, no creo que los demonios repitan una historia, no lo sé, pero bueno, así es de que ya saben, si ya quieren hacer su historia, pues ya sáquensela de la manga, así como los Warren que les platiqué hace 8 días, pues hay mucha gente que ha abusado, obviamente, de los miedos, porque eso vende mucho, abusar de los miedos, de todas estas cosas, pues hacer creer a la gente que es verdad y no es cierto, ¿no? Yo creo que si a Carlos Trejo se le aparece el demonio, bueno, ahí se queda tieso. Pero bueno, entonces les estaba diciendo que Norma y Emanuel se separan y se fueron a vivir a Guadalajara y bueno, tienen bebé nuevo. Del 82 al 85 todo era, según Carlos Trejo, luna de miel de maravilla, que después otra les voy a platicar qué pasó. Pero entonces que llega Javier, ¿se acuerdan? El esposo de Sol, la que bendice botellas de agua. Pues bueno, les cuenta Javier que se separó de Sol, pero que ya. Entonces les vuelve a decir que qué pasó con su demonio, que si se les ha vuelto a aparecer, y entonces Carlos le dice no, y Javier le dice pues ten cuidado, y entonces Carlos le dice ya no quiero hablar del tema, y se fue. Entonces resulta que Carlos conoce a un amigo llamado Jorge, que su novia tenía una tía que practicaba magia negra, y entonces resulta que Carlos le dice que le cuenta la historia a Jorge, no sé por qué, pero resulta que ellos van porque dice que está hacia la carretera de Puebla y que iba a ir a visitarla y que ahí le iba a platicar todo el show. Resulta que Jorge le hace una llamada a Carlos en la noche y le dice no te duermas, compadre, porque te traigo un chisme de tu historia que me dijo la tía de mi novia, y entonces espérame. Y resulta que Carlos trató de esperarlo pero se quedó dormido y nunca llegó Jorge. Entonces resulta que Carlos a la mañana siguiente le marca a la novia y le dice ¿dónde está Jorge? Y la novia le dice Jorge ha muerto. Y resulta que se murió a unas cuadras de la casa de Carlos Trejo, supuestamente, y que se murió raramente, ¿no? Porque le iba a decir el chisme. Entonces Carlos vuelve a llamar a Fernando y le dice ¿por qué me dijiste que me cuidara? Y Fernando le dice es que mi mamá me dijo que el demonio regresaba a los 10 años a cumplir su promesa de acabar con todos, casi todos. Y entonces, bueno, ya Carlos otra vez se vuelve como a inquietar, y entonces conocen a otro amigo que se llama Paco, y que tiene una amiga llamada Marta, y Marta está viviendo las mismas pesadillas que supuestamente vivieron ellos. O sea, sé que Carlos da a entender que el bultito se lo llevó Marta a su casa. O sea, el demonito se lo llevó Marta a su casa. Ya acuérdense que era tirar el bultito y luego se lo iba a llevar el primero que pasara, y pues se lo llevó Marta. Y Carlos se entera, entonces dice no, ¿cómo? Y se siente culpable Carlos, y entonces dice hay que ayudar a Marta. Y Carlos llama a su hermano Jorge, que está en Guadalajara. ¿Se acuerdan? Que ya después de tantos años pues Jorge ya era adulto. Entonces pues Jorge dice bueno, voy para allá, vamos a ayudarte, y acepta ayudar a Carlos. Y pues ya se saben el show, ¿no? Hacen el anafre, bla bla bla, toda la cosita y todo pam 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 pa' afuera. Y otra vez el show de que el monstruo no me dejen, no quiero salir, lo rasguña, bla bla bla, todo eso. Y ya lo saca. Pero entonces dicen a ver tú ¿por qué? Le dicen a Marta, ¿tú por qué traes esta cosa encima? ¿Tú qué hiciste? Y entonces Marta les platica que su marido la estaba engañando, y entonces fue a ver una bruja que se llamaba Margarita, y ahí tienen la coincidencia. Y entonces Carlos dice también mi hermana visitó a la misma bruja, entonces ¿qué les parece si vamos a ver a la bruja para ver qué pasa? ¿Por qué esta coincidencia? Y entonces ¿se acuerdan que les dije que la bruja vivía en el centro? Pues resulta que era por ahí, por las calles de Garibaldi, ahí por unas vecindades, y resulta que llegan, buscan a la bruja y no hay nadie en la vivienda, ¿no? Y
ahí los llevó esta Marta, porque su hermana, acuérdense que está en Guadalajara, la hermana de Carlos. Y resulta que no hay nada y entonces pues se quedan muy extrañados, piensan que no está. Cuando van a salir se encuentran a unos niños y les preguntan por la bruja y entonces los niños les dicen, ay, si ahí no vive nadie, mis papás me dijeron que no vive nadie ahí hace más de 20 años. Dice, además la bruja, pues yo que sepa, creo que ese tiempo es el que tiene de muerta. Todo el tiempo estuvieron hablando con una hinche muerta. A ver, óiganme ustedes. Ahora resulta. Y esa hinche muerta era la misma que se les aparecía a la monja loca. El monje loco. ¿Era el mismo? Ah, no, pues sí. ¿Cómo ven? Gran historia, ¿no? Y pues obviamente le preguntan a Marta y Marta les describe que sí, pues era esta una señora que tenía el pelo largo, gris, viejilla, jorobada. Sí, así era la bruja Margarita. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Después se mejoraron las cosas y ya en 1990, acuérdense que empezó en el 82, ¿no? 90, 8 años. 91. Y en el 91, estando dormidos, Sofía se despertó gritando desesperada que no quería morir, no quiero morir. Y resulta que le cuenta a Carlos que había tenido una pesadilla donde ella se veía muerta, ella estaba muerta, estaba en el panteón, pero que la estaban enterrando junto con Emanuel y Fernando. Y entonces él pues trató de calmarla y le dijo, bueno, es una pesadilla, ya cálmate. Pero al día siguiente Carlos se comunica con Norma y le dice que le dé el teléfono de Fernando. No. Primero se enteran de que por Norma que Fernando se había muerto por un balazo en una riña en un centro nocturno ahí en Guadalajara. Entonces pues Carlos se pone, ¿cómo que se murió Fernando? ¡Oh! Y obviamente Sofía pues le da casi el infarto porque dice, ya se murió uno, ¿no? Así como las películas de, ¿cómo se llaman esas? Cuando se van a morir a fuerzas que ya están señalados, no me acuerdo cómo se llama esa película, pero bueno. Entonces resulta que Carlos ahí le entra la duda y le dice a Norma, dame el teléfono de Emanuel, déjame ver qué onda con Emanuel. Y resulta que llaman a la familia de Emanuel que estaba viviendo, déjame ver, no me acuerdo dónde estaba viviendo Emanuel, pero era afuera del Distrito Federal. El caso es que se enteran que Emanuel había muerto también en un accidente automovilístico. Y Sofía, pues se pasma Sofía porque ¿cómo es posible esto? Y resulta que obviamente pasando los días Sofía se empieza a enfermar, empieza a demacrarse mucho, la llevan a un hospital, le hacen estudios y le dicen que tiene leucemia. Entonces pues y que no hay cura supuestamente. Entonces resulta que pues así es como Carlos empieza a perder a su esposa por la enfermedad, pero tiene mucho coraje contra el fantasma o el demonio, lo que sea. Y entonces supone que Carlos va a un programa que transmitían que se llamaba ¿Usted qué opina? Que era, yo lo veía, fíjense, pero no me acuerdo cómo se llama el conductor. Pero la cosa es que Carlos Trejo dice que él conoce a un parapsicólogo que se llama Juan Chía. Y entonces él le dice, bueno, en el programa le dan micrófono a Carlos, él cuenta la historia, pero todos dijeron, qué chido, buena tu historia, sale bye. Entonces el único que lo pela es este parapsicólogo Juan Chía y él es el que dice, yo voy a tu casa a ver qué onda, y se supone que él hizo fotografías, investigación, todo lo que ustedes quieran que hizo, pero obviamente yo no sé qué más hacía si ya no estaba el fantasma ahí o el demonio ahí, ya no se les manifestaba. Entonces pues yo lo entiendo que esperaba Carlos que encontrara a nadie, ¿no? Pero bueno, el caso es que se supone que Carlos le decía que qué pasaba con las pruebas, qué pasó en su casa, y que este señor y su equipo nada más le daban vueltas hasta que un día vio que estaba
pasaba en televisión un programa especial que decía La Casa de Cañitas. Y entonces ahí es donde este señor saca pues lo que supuestamente investigó, que ahí espantaban y toda la cosa, pero el resultado de la investigación fue que este señor dijo que todo era una mentira, que todo era una imaginación, y lo dice en el libro Carlos. Entonces Carlos dice, no es posible, me vieron la cara, y bueno, ya se molestó muchísimo por eso. Entonces resulta que en una ocasión se pone a platicar con su esposa y dice que Carlos le dice a su esposa que no lo dejara solo, que luchara con todas sus fuerzas por su vida. Y entonces su mujer le dijo pues que nunca estaría solo, que ella siempre iba a estar con él. Y entonces Carlos le dice a su esposa, pero ¿cómo voy a saber que estás aquí? Y entonces que su esposa le dijo que para que se diera cuenta le iba a dar 2 señales. La primera era que toda la casa se aromatice de rosas, y la segunda es que iba a visitarlo después de que la incinerara para despedirse de él y de sus hijos, porque ya había tenido una niña también. Y le dijo, si te cumplo esto, puedes estar seguro de que existe el más allá y que te estaré esperando. Y entonces resulta que Sofía se puso muy mal, y entonces ya con su último aliento le dijo, te quiero, a Carlos Trejo, y se murió. Y se murió el 21 de agosto de 1992. Fíjense, si en el 82 Sofía tenía 18 años, pasaron 10 años exactamente, o sea que Sofía murió a los 28 años de edad. Fíjense qué jovencita murió la señora Sofía. Después, esa noche se retiró a descansar cerca de las 10 y se encontraba recostado con la luz apagada. Las cortinas estaban entreabiertas dando paso a una luz de la calle. De pronto entró Diana, un personaje que apareció, una amiga, y se sentó en la cabecera. Como le aparecían amigas, ¿verdad? En la cabecera de la cama. Y resulta que detrás de ella entraron 3 personas. La primera se sentó en la cama, la segunda se quedó parada en los pies de la misma, y la tercera se quedó en la entrada de la recámara. La que se encontraba sentada me tocó la pierna tratando de despertarme. Al entreabrir los ojos y pensando que se trataba de una broma, me giré de inmediato. La que se encontraba sentada le dijo a la de en medio, vámonos, ya te despediste. Él se encuentra cansado. Le reconocí la voz, pertenecía a mi madre, que tenía 15 años de muerta. Abrí los ojos para ver a Sofía salir del cuarto. Sin embargo, como todos lo sabemos, ahora el relato lleno de misticismo y tragedias resultó ser falso. Y una muestra, el acta de defunción de su esposa Sofía, escuchen bien, donde se aclara que no había muerto a manos de ningún espíritu ni de leucemia. En la vida real, Sofía sí murió, pero desafortunadamente murió de SIDA, así como lo escuchan. Empezamos con las mentiras. La primera farsa es que su esposa Sofía se murió de SIDA, no de leucemia. Así es de que, bueno, ahí mintió. Después resulta que Emanuel, el ex de su hermana, está vivo porque él apareció en un programa de televisión declarando que él era el Emanuel de la foto del libro, porque en el libro hay una foto de Emanuel, y resulta que aparece él y dice, soy yo el de la foto, y dice que no estaba muerto, que vive en California desde hace más de 20 años, y dice, estuve en esa casa supuesta, en esa supuesta sesión donde se dice que yo convulsioné y se me metió el ente, pero la verdad es que nos reuníamos para beber, entonces seguramente eso debió ser producto de una borrachera. Sí se vomitó, pero por el alcohol, porque yo no recuerdo que haya pasado nada. Y esto es otra cosa, que si Emanuel está vivo, entonces ¿qué pasó con sus mentiras de su libro de la vida, de la historia real de Carlos Trejo? Ahora, después, fíjense que Jaime Maussan tuvo un pleito con Carlos Trejo, y lo empezó a investigar, y resulta que en la investigación salió que ningún personaje del libro, porque no pone apellidos, nada más por la foto de Manuel es al que pudieron identificar, pero en realidad no había ningún personaje, ni un sacerdote, nadie se murió en realidad, así es de que puro
cuento de este señor, así como lo oyen, puro cuento. Así de feo está la cosa. Hay una cereza del pastel. La hermana de Carlos Trejo, Norma, la que Carlos la puso como si fuera la más tonta en el mundo por todo lo que provocó, pues resulta que Normita habló también y dijo que toda la historia era puro cuento de Carlos, obviamente, y también sale a la luz la gente que conoce a Carlos Trejo, que dijo que Carlos Trejo no tenía ninguna relación romántica con su esposa porque la golpeaba mucho, que él llegó a meterse a interceder para que ya no la golpeara porque la golpeaba hasta delante de sus amigos. Y Carlos pone esa historia romántica tan hermosa de que vivieron felices hasta que le dio el cáncer. El tipo es un agresivo de lo peor, y es cierto, fíjense que yo oí unos comentarios y tiene razón. Si ustedes leen el libro se van a dar cuenta que el demonio solamente insultaba a las mujeres. Entonces, pues yo creo que es el demonio que tiene Carlos Trejo adentro. Pero bueno, ese es el personaje que se volvió rico, millonario. Ahora, después con sus investigaciones se volvió cazador de fantasmas, y él dice que ha estado y ha hecho muchos trabajos que no es cierto. Es un mentiroso y su profesión lo ha llegado a su mentira, a creérselas él, así como decía de su hermana Norma en el libro. De verdad es que es un mal personaje, y pues les digo que ha ganado muchísimo dinero con sus mentiras, muchísimo, pero no más que los Warren que les platiqué. Así es de que en el mundo hay mucha gente que le gusta ser charlatán y mentiroso. Por eso siempre les digo, no se crean todo lo que ven, porque hasta los videos se truquean con tal de ganar dinero. Entonces, pues miren, si de verdad hay historias buenas y de la vida real, a veces se menosprecian por estar escuchando estas historias tan locas como las que estamos viendo, que si las vemos bien son de risa. Entonces, pues la verdad es que es un tipo que, bueno, nada bueno, pero ahí está la historia. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado, ¿verdad que se divirtieron? Por lo menos les conté esta historia para que nos podamos reír y no se mueran de miedo. Por lo menos las hago reír un ratito. Muchas gracias a todas por esta noche de charla. Me encanta que estén conmigo, de verdad las quiero mucho. Muchas gracias, mucha luz y bendiciones. Que tengan un hermoso fin de semana. Antes de irse, no se olviden de regalarme su like para esta bella cristiana que aquí les platica las cosas. No me queda más que despedirme. Bonita noche. Un beso a todas. Adiós.